Muy buenas noches, amada familia e iglesia Gracia de Cristo. Les saluda el pastor Romel Lázaro y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes una palabra muy importante de parte de nuestro Dios y oro para que en este tiempo sea el mayor tiempo de nuestras vidas, donde podamos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra promesa eterna, como nuestro pacto eterno. Y oro y los bendigo para que esta palabra que vamos a transmitir el día de hoy se cumpla perfectamente en sus vidas, se cumpla en su familia y también se cumpla en su posteridad, tomando en cuenta siempre el mensaje del púlpito que Dios nos ha dado, que llevó por título a Jacob, que había huido, ¿no? Ahí vimos cómo realmente Dios cumple la promesa, le ratifica nuevamente la promesa que le había hecho a Abraham, luego a Isaac y luego a su padre, y ese pacto también está sobre nuestras vidas porque Dios nunca cambia. Dios es un Dios de pacto, es nuestro Padre y Él cumple su palabra. Por eso el mensaje de esta noche lleva por título El pacto de Dios y lo vamos a leer. Por favor, vayan buscando en su palabra, en su Biblia. Vayan buscando la palabra del Señor que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 18. Vamos a leerlo todos juntos porque es una palabra muy importante. Amén. Es una palabra que denota realmente el pacto de Dios, la promesa de Dios que nunca cambia. Es una promesa que permanece eterna y que aún el día de hoy se sigue cumpliendo. Amén. Entonces, vamos a orar en esta noche para que podamos tomar esta palabra como nuestra promesa. Estamos, recuerden, en un culto de oración. Luego del mensaje vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar los unos por los otros. Estamos en un tiempo realmente sumamente importante, pidiendo siempre la dirección de Dios, pidiendo siempre que Dios nos guíe, pidiendo siempre que Dios nos guíe hacia su perfecta voluntad y que en todas las cosas que no se haga de acuerdo a mis pensamientos o que no surjan de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que los bendigo a cada uno de ustedes, hermanos, que ya se están conectando para que todos juntos podamos recibir esta preciosa palabra de nuestro Dios. Vamos a orar por un momento para que Dios nos guíe en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, Padre bueno, por tu pacto. Gracias, Padre bueno, porque has prometido que estarás juntamente con nosotros todos los días de nuestras vidas. Guíanos siempre hacia el cumplimiento de tu palabra. Guíanos siempre, Padre bueno, a disfrutar y a experimentar que Dios está juntamente con nosotros todos los días de nuestras vidas. En esta noche, Padre bueno, háblanos conforme a tu voluntad y que tu palabra se siga cumpliendo como has prometido, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amada iglesia. Nuevamente saludo a todos nuestros hermanos que ya están contestando para que recibamos juntos esta palabra de parte de nuestro Dios. Y vamos a leer Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 18. Y como siempre, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Amén. Es la palabra de nuestro Dios. Podemos confirmar nuevamente realmente que Dios sigue cumpliendo su promesa, sigue cumpliendo su palabra, sigue cumpliendo su pacto, porque es un pacto dado al patriarca a Abraham. A Abraham le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y Pablo, conociendo esta realidad, él dijo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y coherederos según la promesa. Pues nosotros estamos dentro de esta promesa. Nosotros, como hijos de Dios, que hemos creído en Cristo Jesús por la fe, estamos dentro de este pacto. En otras palabras, estamos en la línea del Evangelio. Estamos al frente del evangelismo, estamos al frente de las misiones mundiales para dar a conocer realmente que Jesús es el Cristo, para dar a conocer realmente que Cristo está juntamente con nosotros y Él nos guía a predicar su palabra, que Cristo está juntamente con nosotros y Él nos envía a ser discípulos. Amén. Esa es la clave, levantar discípulos donde quiera que vayamos en nuestros encuentros. Tenemos que ver las personas que Dios mismo ha preparado. Por esa razón, en el camino del evangelismo que estamos siguiendo, en el camino de la evangelización, no vamos a encontrar con muchas dificultades, no vamos a encontrar con muchos eventos, por decirlo así. Y en esos eventos o dificultades, ¿a qué palabra me voy a aferrar? ¿Cuál es la palabra que me da fortaleza? ¿Cuál es esa palabra que me va a impulsar a seguir avanzando? ¿Cuál va a ser esa palabra que va a ser el motor de mi vida para seguir avanzando y que nada me detenga? Porque muchas veces cuando nos encontramos nosotros con dificultades o cuando nos encontramos con adversidades, la mayoría nos comenzamos a desanimar. Pero Dios ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Así como estuve, le dijo Dios, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo, le dijo a Josué. A Jacob, habíamos visto el domingo, Dios también le dijo a Jacob, yo estaré contigo, no te dejaré hasta que todo lo que te haya dicho, yo lo haya cumplido. Eso es nuestro Dios trino. Por eso, conociendo esta realidad, en medio de las dificultades, nosotros tenemos que aferrarnos firmemente a la palabra de nuestro Dios, el pacto que Dios me ha dado. Por eso, hermanos, siempre vamos a insistir en esto y siempre vamos a, a priorizar esto, el mensaje del púlpito. El mensaje del púlpito tiene que ser nuestra prioridad. El mensaje del púlpito siempre tiene que ser la dirección de mi vida. El mensaje del púlpito siempre tiene que ser el pacto para mi vida en esta semana. En esta semana, Dios, ¿qué me ha hablado? ¿Qué me ha dicho? No se trata de estar huyendo. Se trata de enfrentar los problemas, enfrentar los conflictos, enfrentar las crisis, pero no con mis pensamientos, no con mis fuerzas, no con mi habilidad, sino con la palabra que Dios me ha dado, con el pacto de Dios, que Dios está juntamente conmigo. Entonces voy a las dificultades, enfrento a las dificultades con este pacto, que no estoy solo, Dios está juntamente conmigo. Y entonces veremos realmente, tendremos otra perspectiva de ver los problemas, tendremos otra perspectiva realmente de ver las circunstancias, tendremos otra perspectiva de ver los eventos, porque si Dios está conmigo y nosotros conocemos y sabemos que el Dios que nosotros creemos, el Dios en la cual nosotros adoramos, el Dios en la cual nosotros le hemos dado nuestras vidas, es un Dios de victoria. Nunca, pero nunca Dios ha conocido derrotas. Nuestro Dios nunca conoció derrota, por lo contrario, Él siempre ha permanecido en victoria y va de victoria en victoria, y Él nos lleva justamente de victoria en victoria porque somos pueblo escogidos de Dios. Por eso los bendigo, para que nosotros en un momento difícil de nuestras vidas podamos aferrarnos firmemente a la palabra de nuestro Dios. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este pacto también se aferró el apóstol Pablo. Pablo también escribió en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, mas el justo por la fe vivirá. No es por obras, no se trata de que yo tengo que hacer algo para alcanzar el favor de Dios. O no se trata de que yo tengo que hacer algo para alcanzar la salvación, porque la salvación no es por obras. Todo es únicamente la gracia de Dios.
todo es el regalo de Dios. Y si Dios me ha dado la salvación, pues tengo que atesorarlo. Tengo que tomarlo como mi pacto, como mi promesa, y no dejar realmente que las cosas que pasan en el día a día me desenfoquen de lo que Dios me ha dado. Porque el pacto que Dios nos ha dado es un pacto eterno, es una promesa eterna, y lo hemos leído. Un pacto que ya ha sido dado, una vez ratificado, nadie lo invalida. Es decir, en otras palabras, un pacto que ya ha sido firmado, un pacto que ya ha sido corroborado, un pacto que ha sido confirmado, nadie lo anula. Esto funciona en la vida secular, entre hombre a hombre, esto funciona así. Y cuánto más para con Dios. Dios mismo es el que cumplió su palabra. Dios mismo es el que cumplió realmente su promesa. Por eso Dios nos ha dado un pacto y el pacto es Cristo. Y Cristo nunca deja de ser. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso nosotros debemos estar confiados de que no estoy solo. Dios está juntamente conmigo. Sin importar las circunstancias, Dios ha prometido que va a estar juntamente conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que disfrutar? ¿Qué es lo que el día de hoy yo tengo que asumir como mi promesa? ¿Qué es lo que yo tengo que atesorar en mi corazón? Atesorarlo de todo corazón. Que no solamente la palabra esté en nuestro pensamiento, sino esté en nuestro corazón. ¿Qué es aquello que tiene que estar bien enraizado, bien grabado y bien naturalizado en mi corazón? Es justamente el Evangelio. Porque únicamente el Evangelio va a detener y va a solucionar todos los problemas de la vida. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano en este mundo? Es el problema espiritual. Es el hecho de que el hombre se apartó de Dios. Es el hecho de que el hombre quiso en un momento vivir solo, quiso estar solo, viviendo solo de acuerdo a sus propios pensamientos, obedeciendo más la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dijo a Adán, no coma del fruto que está en medio del árbol, porque si de él comieras ciertamente morirás. Pero a Abraham, juntamente con su mujer Eva, obedecieron más la voz de la serpiente que Satanás había utilizado y así desobedecieron a Dios. Y por causa de esa desobediencia vinieron todos los problemas que estamos viviendo hoy en día. ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen las maldiciones? ¿De dónde vienen los desastres? ¿De dónde viene que la familia se divida? ¿De dónde vienen los engaños, las traiciones, las enfermedades, las crisis, las epidemias? ¿De dónde vienen? Es justamente en el hecho de que el hombre desobedeció a Dios, porque recuerden, cuando el hombre desobedeció a Dios, la tierra cayó en maldición por causa del hombre. Pero Dios, sabiendo que el hombre por sus propias fuerzas era imposible poder solucionarlo, por eso nos envió a la simiente de la mujer que es Cristo. Génesis 3.15 lo dice muy claro. Génesis 3.15, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás de entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y también lo dice Isaías 7:14. He aquí, por lo tanto, la Virgen concebirá y dará a luz un niño que traducido es Dios con nosotros. Es la bendición de Manuel para que el hombre nunca más esté solo. Pero esto se aplica solamente a los que creen y la aceptan de corazón. Porque hay dos cosas, hay dos condiciones, creer y aceptar. Juan 1:12, mas a todos los que le aceptaron y creyeron en él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hemos creído y le hemos aceptado, por eso nos hemos convertido en Cristo, nos hemos convertido en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si ahora somos de Cristo, ciertamente coherederos según la promesa somos. Eso realmente es una bendición muy grande, hermanos. Porque la misma bendición que él hizo a patriarca Abraham, también recae sobre nosotros. Somos coherederos de esta bendición. Por esa razón, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? O en este tiempo, en esta época, en nuestra vida de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que renovarnos. ¿De qué manera nos vamos a renovar? ¿Cuándo y cómo nos vamos a renovar? Justamente nos vamos a renovar en medio de los conflictos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros o luchamos con nuestros propios pensamientos? ¿Tenemos un conflicto interno?
A veces estamos en medio rodeados de personas y a veces las personas no concuerdan con lo que yo pienso, tenemos un conflicto. Entonces, todos los días surgen conflictos. Por esa razón, en medio de conflictos, vamos a renovarnos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que no nos debemos de conformar en este tiempo, en este siglo presente, sino tenemos que renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. También lo que hemos leído en Gálatas capítulo 3, acompaña el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10 de Gálatas capítulo 3. Dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en ellas que no permanece en ellas para hacerla, porque todo es por obras en cuanto a la ley, pero por la fe ya no se aplica realmente la obra de ser humano. Solamente se aplica lo que es por la fe en Cristo Jesús. El versículo 11 dice, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros ciertamente vivimos en la fe de Cristo Jesús, no en mi propia opinión, no en la opinión de las personas, no en mi propia criterio o perspectiva, sino es de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha escrito en su palabra. Dependemos nosotros por la fe en Cristo Jesús. El versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Acá está hablando, el que hace obras, vive. Pero hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar la salvación por nuestra propia fuerza? No podemos hacer nada. Por esa razón Dios nos envió a Cristo. Por esa razón Dios nos envió a la simiente, a la mujer que es Cristo, para quebrantar todas las obras de la ley. Por eso rápidamente tenemos que renovarnos. Vamos a renovarnos. El Evangelio no se trata de hacer obras. El Evangelio se trata de mi fe en Cristo Jesús y mi fe produce obras. Es diferente la cosa. Y los bendigo para que no todos nosotros tengamos realmente esa fe viva, esa fe activa. Y cuando nosotros disfrutamos de esta fe viva, Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y cuando ustedes pidan al Padre, den gracias ya creyendo que han recibido lo que tanto están pidiendo. La fe, hermano, se aplica, la fe se activa. Cuando nosotros oramos con una fe viva, creyendo ya, agradeciendo por las cosas que Dios nos ha dado, vamos a ver nosotros realmente que todas las cosas toman realmente sentido para nuestras vidas. El segundo punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que cambiar nosotros rápidamente los moldes antiguos, la manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestras costumbres que hemos grabado, que hemos enraizado durante tanto tiempo, vamos a cambiar esos moldes. Ustedes han visto cuando hacen torta, cuando hacen cake, pastelitos, siempre se pone en moldes, ¿no? Y si ese molde está dañado, ¿qué es lo que se hace? Se cambia, ¿no? Ya no sirve, se cambia. Asimismo nosotros tenemos que cambiar esos moldes antiguos que ya no sirven para nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer las cosas de acuerdo a nuestras propias experiencias, de acuerdo a nuestro propio pensamiento, y nada de esto ha surgido, sino todo lo contrario, nos ha producido más problemas todavía, más conflictos, más luchas? Por eso vamos a cambiar los moldes antiguos por un molde correcto. ¿Cuál es el molde correcto? Es el molde del Evangelio. Acompáñenme, veamos versículos 15 y 16 de Gálatas capítulo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. El versículo 15 y 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Evangelio nosotros no podemos añadir nada, ni quitar nada.
Nuestra opinión no sirve en el Evangelio. Nuestro criterio tampoco sirve, perdón por decir esto, pero muy bien lo dice la palabra de Dios. Nadie puede añadir nada ni nadie puede quitar algo porque todo está establecido en la palabra de Dios. Por eso, simplemente nosotros tenemos que creer en esta palabra de Dios. Creer que el Evangelio es suficiente para mi vida. Creer que solo Cristo es necesario para mi vida. Creer que la bendición de Dios Trino es absoluto para mi vida. Y con esto cambio los moldes. Es decir, cambio mi manera de pensar, cambio la manera de vivir, mis costumbres de vivir. Entonces voy creando nuevos moldes del Evangelio. Obedecer a Dios, creer en Dios, es lo que a Dios más le agrada al corazón. Si yo creo en Dios, porque no solamente basta con creer, y lo dije el día domingo también, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que nosotros creamos en su palabra y que también le obedezcamos. Si yo creo en Dios, voy a obedecer su palabra, creer en su palabra de todo corazón. De hecho, nadie puede cumplir la palabra en su totalidad. La palabra nos ha sido dado para creer. Y cuando yo creo en la palabra de Dios y lo tomo como mi promesa, entonces va a salir de una manera natural el querer obedecer a la palabra de Dios. Vamos a querer agradar el corazón de Dios. Vamos a comenzar a cambiar esos moldes antiguos por moldes correctos, que es el Evangelio. Solo oración y solo evangelismo. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy disfrutando, voy a desear que otras personas también lo disfruten, también lo experimenten y sobre todo, que también puedan cambiar esos moldes incorrectos. El tercer punto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver nosotros el nuevo molde. Tenemos que ver nosotros la nueva misión que Dios nos ha dado. El nuevo propósito en nuestras vidas. El nuevo propósito de Dios que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser mi base. La palabra de Dios tiene que ser mi fundamento. Porque la palabra de Dios nunca cambia. El versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Todo es por la promesa de nuestro Dios. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesa. Para hacerlo más íntimo, tu papá y mi papá es un padre de pacto. Es un padre realmente amoroso, es un padre que hace promesa con sus hijos, que hace promesa con su pueblo. Y nosotros estamos dentro de esta línea del pacto. Los bendigo, hermanos, para que sea un tiempo de nuevos comienzos, que sea un tiempo de nuevos desafíos, que sea un tiempo de nuevos retos, que sea un tiempo de nuevas experiencias, realmente que sea un tiempo de nuevas vivencias, que no sea de acuerdo a mis pensamientos, sino de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho. Mas el justo por la fe vivirá. Un pacto que ya ha sido dado, un pacto realmente ya que se ha ratificado, nadie lo abroga, nadie lo puede cambiar. Es decir, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel a su palabra. Aunque nosotros seamos muchas veces infieles, dice Dios, pero Dios permanece fiel. Y los bendigo, hermanos, para que sea un tiempo de nuevos retos, como dije en su momento, y sobre todo, que sea el tiempo donde nosotros podamos experimentar realmente que Dios está justamente conmigo, que Dios realmente está juntamente con nosotros en todas las cosas haciendo la unidad. Dios le dijo a Jacob, ciertamente yo estaré contigo y no te voy a dejar hasta que todo lo que yo te haya dicho lo haya cumplido. Y es lo mismo Cristo. Cristo dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos va a dejar nuestro Dios y Padre nunca nos va a dejar. Todo lo contrario, Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando venga el acusador, cuando venga el divisor, cuando venga realmente esas trampas que Satanás nos quiera poner en el camino, simplemente tenemos que confirmar la palabra. Todo ya ha sido consumado. Todo ya ha sido terminado. Satanás, mi Cristo te aplastó tu cabeza, quebrantó todas tus obras
Y ahora me hizo libre del mundo, me hizo libre del desastre, me hizo libre del profundo del infierno y me hizo libre realmente del poder de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Ya nunca más seremos esclavos. Ya nunca más soy esclavo. Ahora somos hijos. Usted y yo ahora somos hijos de Dios. Somos pueblo del pacto de Dios. Y con esta gracia, hermanos, con esta palabra del día de hoy, creyendo que y teniendo la certeza que el pacto de Dios nunca cambia, vamos a entrar en tiempo de oración. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los miembros de la iglesia, por los líderes de la iglesia, vamos a orar por los remanentes, vamos a orar para que sea Dios mismo guiándonos hacia su perfecta voluntad. Y en el lugar donde estamos, en el lugar donde Dios ha establecido realmente su palabra, que sea Él mismo levantando esas horas absolutas, dándonos siempre la bendición del encuentro con los discípulos que Él mismo ya ha preparado. Amén. Entonces, vamos a orar con estos títulos de oración, tomando la palabra del día de hoy. Señor, tu palabra nunca cambia, tu promesa nunca cambia, el evangelio nunca cambia y por eso estamos agradecidos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el evangelio que nunca cambia. Gracias por habernos confiado el poder del evangelio, el poder de tu palabra, porque eres un Dios de pactos, porque eres un Padre de promesa y cumples tu promesa. Padre, en este tiempo únicamente queremos darte las gracias. Gracias por la vida. Gracias por haber restaurado la identidad como hijo de Dios. Gracias por habernos dado, Señor, el respaldo del reino de los cielos y por habernos dado, Señor, el poder del trono celestial. Gracias, Señor, porque has prometido que vas a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, guiándonos siempre, ayudándonos siempre y cumpliendo tu palabra en nuestras vidas. Padre, estamos eternamente agradecidos porque nunca más seremos esclavos del pecado, nunca más seremos esclavos de Satanás, porque el trasfondo del infierno ya ha cambiado. Ahora tenemos el trasfondo del reino de los cielos, ahora somos tus hijos, ahora se ha cambiado el registro familiar de nuestras vidas y por la cual estaremos siempre eternamente agradecidos. Padre, gracias por tu iglesia, gracias de Cristo. Permítenos ser una iglesia representativa, una iglesia, Padre bueno, que levante a los remanentes, a los líderes, a la cumbre espiritual. Una iglesia que levante líderes que testificarán que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, en la región donde estamos, en la región donde has permitido levantar y establecer la torre absoluta del trono celestial, te pedimos, Padre bueno, que se levanten los discípulos absolutos en esa región. Levanta, Señor, a los remanentes y que toda oscuridad sea quebrantado, que toda obra, que toda trampa, que todo lazo que Satanás quiera poner en el camino sea destruido en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, que a través de las ofrendas, que a través de los diezmos, podamos restaurar las tres economías: la economía de la luz, la economía de los remanentes y la economía de las misiones para detener y solucionar el problema fundamental del ser humano. Padre Dios, oro para que todos los líderes de iglesia, en unidad con todos los remanentes y juntamente con todos los miembros de iglesia, podamos ir en esa dirección de tu palabra, que podamos ir dentro del cumplimiento de tu palabra, que podamos ser fortalecidos con tu palabra, que podamos ser revividos con el poder del evangelio, que podamos ser fortalecidos con el poder de tu Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos siempre a cada día a perseverar en esta vida de fe, creyendo que cumplirás tu palabra como has prometido. Si alguno está pasando por enfermedades y conflictos, ayúdalos por el bueno, extiende tu mano sanadora sobre la vida de tus hijos y que podamos experimentar realmente el poder sanador de la palabra de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y Dios me los guarde, que tengan una linda noche. Recuerden que todo ha sido ya consumado. Amén. Que Dios me lo bendiga y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Permiso. Bendiciones.